Bien. Vamos a ver cómo calcular el módulo de un número complejo. Para eso nosotros vamos a recordar, ¿sí? Podemos considerar un número complejo como A, B, o sea, esto en forma de par ordenado. O un Z, ¿sí? Un número complejo como A más BI, que esto se llama forma binómica. Bien, módulo número complejo. Para eso también hay que recordar de que nosotros podemos graficar un número complejo considerando al eje X, digamos, como el eje real y al eje Y como el eje imaginario. Bien, entonces, si nosotros queremos calcular, recuerden que un número complejo nosotros lo vamos a representar, entonces va a tener coordenadas A y B. ¿Sí? Considerando de que A sería la parte real y BI en tal caso, ¿sí? Sería la parte imaginaria. ¿Por qué nosotros no ponemos BI aquí? Porque ya estamos en el eje imaginario, ¿sí? No es necesario poner BI. Entonces nosotros desde el punto 0, 0 hacia el afijo, ¿sí? Hacia el punto AB, vamos a marcar, sí, un vector en tal caso, y ese va a ser un número complejo. Lo que nosotros queremos hacer es calcular, ¿sí? ¿Cuál va a ser la magnitud de ese número complejo? Para eso vamos a ir a algo básico, ¿sí? Que es el teorema de Pitágoras. El cual me dice de que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Aplicando eso, ¿sí? Nosotros vamos a ver aquí que se nos forma un triángulo rectángulo. ¿Sí? Es en esta parte. Entonces, nosotros podríamos decir que la magnitud de ese vector sería como calcular la hipotenusa de ese triángulo. ¿Sí? Entonces, vamos a decir de que la magnitud de Z va a ser igual a la raíz cuadrada y bueno, y aquí nos faltaría determinar los catetos. ¿Cuáles van a ser los catetos? Los catetos van a ser estos, ¿sí? Y estos. Los lados que van a formar ese triángulo. Por lo tanto, ¿sí? Yo estaría en condiciones de decir, ¿sí? Que sería al cuadrado la parte real más la parte imaginaria elevado al cuadrado. Y de esa forma nosotros calcularíamos, ¿sí? El módulo de un número complejo. Por otro lado, ¿sí? Por otra parte, nosotros vamos a tener, ¿sí? También el argumento de un número complejo. ¿Qué va a ser el argumento? Nosotros vamos a tener, y como dice ahí en la teoría, ¿sí? El argumento es el ángulo determinado entre el semieje positivo de las abscisas y el vector OZ que se denomina argumento. Y bueno, nosotros vamos a ver de que aquí en tal caso, vale recordar,
que nosotros a los ángulos los medimos en sentido antihorario, ¿sí? ¿Sí? Así es como se miden los ángulos. Por lo tanto, siempre que yo desee, voy a acomodar esto, voy a rescatar lo más importante que me dice el ángulo determinado entre el semieje positivo, ¿sí? De abscisas y el vector OZ, ¿sí? O sea que siempre nosotros lo vamos a considerar al ángulo formado entre este eje, ¿sí? Y el vector. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros vamos a tener cuadrantes. ¿Qué son los cuadrantes? Los cuadrantes son partes del plano, ¿sí? Que están divididas por los ejes, en este caso va a ser el eje real y el eje imaginario. Y nosotros vamos a tener que el cuadrante que se encuentra en la parte superior derecha va a ser el primer cuadrante. El que se encuentra a la izquierda va a ser el segundo cuadrante. Y bueno, y así sucesivamente vamos a tener aquí el tercer cuadrante. Y por último vamos a tener el cuarto cuadrante. Y eso nos va a llevar a que en el caso del argumento, nosotros vamos a tener equivalencias, ¿sí? Para poder siempre medir de forma correcta el argumento de un número complejo. Y las cuales son las siguientes, ¿sí? Aquí se va a pegar. Sí, estas son las equivalencias que nosotros tenemos. Y bueno, aquí, como yo les dije anteriormente, tenemos el problema de que está expresado en un sistema que ustedes no lo vieron, ¿sí? El cual es el sistema radian, ¿sí? Esto está en radianes. Y en tal caso, lo único que nos haría falta saber es de qué, o tener en consideración de que pi es igual a 180 grados. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer 2pi? ¿Qué dicen ustedes? 360. 360. 360. Bien, ¿sí? Entonces de esa forma yo ya me oriento. Porque bueno, en los ejemplos que están ahí en el material todo está en radianes, ¿sí? Bien, entonces, o sea, ¿cuál va a ser el problema que se nos plantea aquí? ¿Por qué quiere utilizar estas equivalencias? Sucede de que, por ejemplo, yo puedo tener, ¿sí? Un número complejo. Supongamos un número complejo, bueno, estos son ejemplos, ¿sí? Tenemos un Z1 que sea, por ejemplo, menos 2 más 3i. Al ser menos 2 más 3i, ¿qué dicen? Va a estar en el primer, segundo, tercer o cuarto cuadrante. En el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante. Aquí estaría menos 2 y aquí estaría 3. ¿Sí? Bueno, aquí no sé si recuerdan de que para marcar un punto, nosotros trazamos paralelas, ¿sí? Al eje, a los ejes, y de esa forma en donde se intersequen las rectas, vamos a tener ese punto, ¿sí? Y ese punto en este caso va a determinar ese vector. Ahí tenemos el vector de Z1. En este caso me dice de que si yo quiero calcular el argumento, tengo que hacer esta equivalencia. Pero aún yo no les dije cómo calcular. Nosotros vamos a calcular el argumento, ¿sí?
considerando que es un ángulo, y nosotros lo vamos a llamar tita, ¿sí? Lo vamos a calcular como tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real. O, en tal caso, tita va a ser igual a tangente a la menos 1 de B sobre A. ¿Sí? Eso está ahí en la bibliografía. En la bibliografía dice arco tangente, pero sucede de que, bueno, hay algunas que son funciones inversas y hay otras que son... bueno, hay un dilema ahí con el tema de las funciones. Y bueno, no sé si ustedes se dieron cuenta de que muchas veces en las traducciones mismas eh, no representa lo mismo. A ver, no sé si ustedes sabían de que, por ejemplo, en una calculadora, la que ustedes prefieran, si ustedes quieren, dividen, por ejemplo, 1 dividido en 2, les da 0.5, cuando nosotros en realidad, en nuestro sistema, digamos el que utilizamos el Simela, nos da 0,5. ¿Se entiende? O sea, voy al hecho de que en Argentina nosotros utilizamos una coma para representar decimales y en cambio, digamos, en el sistema estadounidense, ¿sí? Utilizan un punto. Aquí sería una cuestión similar. Muchas veces se utiliza, bueno, en las calculadoras que poseemos todos, digamos, aparece como tangente a la menos 1, cuando en realidad estamos calculando el arco tangente. ¿Sí? Así que bueno, eso para que no haya confusión con respecto a lo que puse ahí y lo que hay en la teoría. Bien, ¿cómo calculamos esto? ¿Tienen calculadora a mano? Sí, profe. Sí, Bien. ¿Calculadora científica o normal? científica. Bien. Si es científica, ¿qué botón tenía que apretar? Shift, ¿no es cierto? Creo que escribimos el algoritmo, ¿o no? Shift y tan. Exactamente, ¿sí? Shift más tangente y bueno, en tal caso, aquí nosotros vamos a tener en el ejemplo, ¿sí? En el ejemplo 1 sería tita sería igual tangente a la menos 1 de parte real, perdón, parte imaginaria sobre parte real. Sería 3 sobre menos 2, ¿sí? Lo cual me da Menos 56,30. bien. Bueno, ahí falta un paso más, del cual nosotros tenemos que, bueno, no importa, después al último lo hacemos, ¿sí? Porque recuerden que nosotros estamos viendo ángulos y no estamos viendo decimales. No sé si queda claro ese sentido. Si yo digo grados, no puedo decir 56,3. Debería, un ángulo se expresa en minutos, en grados, minutos y segundos. ¿Sí? Bien, bueno, menos 56,3. Según lo que me dice, ¿sí? Aquí, lo que yo debo hacer es, ¿sí? Para llevarlo al primer cuadrante, ¿sí? Lo llevo al primer cuadrante. Y utilizo la equivalencia que tengo ahí. Me dice segundo cuadrante. Lo que yo tengo que hacer es 180 grados, ¿sí? Y me dice menos alfa, ¿sí? Ese alfa es el tita de nosotros, ¿sí? Bien, entonces me va a quedar 180. Y si yo lo pongo en negativo, ¿qué va a suceder?
va a restar Si lo pongo, no, si el ángulo, lo que va a el suceder es lo ángulo, siguiente. No sé si quiere terminar su idea. A ver. no, que le iba a dictar el ángulo, que vio que yo le dije menos 56,3, pero lo pasé apreté el botón de ángulos y me dice menos 56 grados, 18 minutos, 35,76 segundos. Bien, Ese bien, bien, es el largo tangente. bien. Aquí lo que yo tengo que considerar, ¿sí? Es que siempre, vieron que aquí me dice una resta. Si yo lo considero tal cual con su signo, altita que yo encontré, me va a quedar como menos 56,3, ¿sí? Bueno, ahí estoy cometiendo el error aquí de no transformar esto en ángulos y hacer la resta bien, ¿sí? Pero quiero rescatar lo importante es de que aquí, por una regla de los signos, ¿qué se terminaría haciendo? Se terminaría sumando. Por lo tanto, me quedaría 180 más 56,3, lo cual es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque nosotros tenemos que el segundo cuadrante solo llega hasta 180. ¿Se dan cuenta? Esto es el cuadrante 2. 180 nada más. Entonces, si yo sumo 180 más 105 más 56,3, ya me estoy pasando al tercer cuadrante. ¿Sí? Lo que viene al caso es decir que siempre cuando nosotros vayamos a estas equivalencias, yo lo debo tomar a tita como valor absoluto. Una forma más fácil de expresar o que ustedes entiendan qué es un valor absoluto es siempre expresarlo de forma positiva. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron en el caso de problemas puntuales en física, ustedes, por ejemplo, resolvían y alguna vez les dio el tiempo negativo. Sí, profe, sí, sí. Bueno, en ese caso siempre se lo tomaba como positivo porque no hay menos 2 horas. ¿Sí? Yo no me paso viendo un partido menos 2 horas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, siempre lo voy a tomar en forma positiva, sea cual sea el valor que me dé aquí. ¿Sí? Entonces, esa sería la forma incorrecta y la forma correcta sería hacer esa resta considerando un valor positivo. ¿Sí? Entonces, el segundo cuadrante, en tal caso lo voy a hacer con otro color. Se va a calcular como 180 grados menos, ¿sí? Bueno, y aquí, aquí en tal caso lo voy a poner ya como tiene que ser, ¿sí? 56 grados, 18 minutos, 35,76 segundos. Entonces esto me quedaría 123 grados, ¿sí? Entonces el valor real de tita, ¿sí? Me va a quedar 123 grados, 41 minutos, 24,24 segundos, ¿sí? Que si nosotros vamos a la gráfica es un valor razonable, ¿sí? Porque sí o sí tiene que valer menos de 180. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, ¿me escuchan bien? Sí. Profe, me desconecto porque me anda muy... Bueno, no lo escuché Se te bien. ¿Qué escucha dijo? bien cortado. Sí. ¿Se desconecta, me dice? Sí, se desconecta porque anda mal, dice. Anda mal el internet. Bueno.
Bien. ¿Queda usted nada más o hay alguien más? No, queda usted nada más. No, hasta Vamos ahora a- yo. Bien, vamos con un ejemplo 2. Bueno, Bien, vamos a tener un Z2 como -2. Vamos a poner -3 menos 2i. ¿Sí? Si vamos a graficar eso, eso estaría en el tercer cuadrante. Aquí estaría el -3 y aquí estaría el -2. El módulo de Z2, que es -3 al cuadrado más -2 al cuadrado. ¿Sí? No creo que se vea tan complicado. Luego, si nosotros vamos al argumento, θ va a ser igual a tangente a la -1 de -2 sobre -3. Pero aquí, como los dos son negativos, se transformaría en positivo. ahí me mandó un WhatsApp mi compañero y me pide que le diga a usted que le acepte la invitación. Ahí está. Sí, sí, perdón, es que me distraje y bueno, lo tengo el celular al lado. No me di cuenta, disculpe. Bien, No hay problema, profe. calculamos y me da tangente, me da 36, perdón, 33 grados, 41 minutos, 24,24 segundos. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo debo hacer para llevar al primer cuadrante? Como está en el tercero, tengo que sumarle 180. ¿Sí? Entonces lo llevo al primer cuadrante. Y me va a quedar. Bien. Para llevarlo yo tengo que hacer 180 más θ. ¿Sí? Esto es porque está en el tercer cuadrante. Entonces me va a quedar 180 más 33,41. Y me queda un ángulo de 213 grados, 41 minutos, 24,24 segundos. ¿Sí? Ahí. Chicos. Profe, no salió nada lo que dijo. Ah, no se escribió, sí, tienes razón. Sí, sí, no sé por qué demoró. Parece que está andando mal, profe, el internet, porque se lo escucha cortado, güey. Sí, sí, seguro. Es que en realidad no sé por qué debería andar mal el internet si ya no hay clase, ya teóricamente volvieron la mitad de los alumnos a clases presenciales, digamos. Teóricamente debería andar mejor el internet. Ya no hay tantas clases virtuales. Ah, Bien.
Les decía de que, creo que ya se escribió, sí. Nosotros lo llevamos al primer cuadrante, ¿sí? Lo que está ahí. Eso me indica, o sea, esto lo que está aquí, 180 más tita, es lo que está en el cuadro de equivalencia, ¿sí? Bien. Y yo lo voy a llevar sumando. Por eso yo hice 180 más 33 grados, 41 minutos, 24,24 segundos, y al sumarlo me queda como 213, ¿sí? 41 minutos, 24,24 segundos, ¿sí? Ajá. Hasta ahora se entiende lo que Y estamos llevándolo al haciendo, plano, sí, ¿no? profesor, ¿dónde quedaría esos grados o 213? Y esos 213 estarían aquí. Hasta ahí es 180. Y hasta ahí serían 213. Ah, bien. ¿Sí? Bien, lo voy a hacer aquí al 3. Vamos a considerar un Z. Un Z3 de coordenadas 4 menos 3i. Si yo quiero calcular el módulo de eso, me quedaría como la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Voy a representarlo. Aquí estaría 4. Aquí estaría menos 3. Entonces en ese punto, hasta ahí sería el vector, número complejo. Bien, vamos a calcular su argumento. Tita sería tangente a la menos 1. ¿De cuánto? Tangente a la menos 1, ¿de cuánto, chicos? Menos 36 grados, 52 minutos, 11,63 segundos. Claro, entonces me quedaría menos 3 sobre 4. Eso era lo que consultaba. Ah, Pero bueno, a ver. Sí, sería tangente a la menos 1 de menos 3 sobre 4, que me da, como dice usted, menos 36 grados 52 minutos 11,63 segundos. Lo llevo al primer cuadrante. ¿Sí? Y para llevarlo al primer cuadrante me dice que tengo que hacer 2pi menos alfa. ¿Sí? 2pi menos tita sería. ¿Sí? Esto es porque está en el cuarto cuadrante. Entonces sería hacer 360 grados menos 36 grados 52 minutos 11,63 segundos. ¿Sí? Lo cual me da 323 grados 7 minutos 48,37 segundos. Eso sería el valor de tita. ¿Sí? buenísimo.
Bien, ahí se volvió a conectar de nuevo. No sé qué pasó con Funes. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe, está bien, por mí no sé si Hugo quiere preguntar algo. Esto yo se los puedo subir sí, a la plataforma, lo que estoy haciendo ahora. En tal caso lo voy a exportar. Ya está, si no me equivoco. Bien. Bueno, ¿qué es lo que nos queda o sea, a continuación? Lo que nos queda ver es la forma trigonométrica. En la forma trigonométrica nosotros vamos a utilizar sí o sí el argumento de un número complejo, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que saber bien, ¿sí? Tenemos que calcular bien el argumento, ya que nosotros sabemos de qué puede. A ver que hay un mensaje. Ah, bien, no tiene micrófono. Ya que nosotros sabemos que un número complejo puede estar ya sea en el segundo, tercero, cuarto cuadrante, y que el argumento se mide como el ángulo de inclinación que hay entre la parte del eje positivo real, ¿sí? Y bueno, y ese vector que se forma, ¿sí? Desde el punto 0, 0 hacia el afijo. Por lo tanto, repito, tenemos que saber calcular bien el argumento, que es lo que nosotros vimos anteriormente. Bien, a ver, en tal caso ahí vuelvo y vamos a ver lo de forma trigonométrica. Bien, dice, dado el número complejo, o sea, ahí tenemos dos formas de expresión, ya sea como un par ordenado o de forma binómica. Y me dice de que, bueno, aquí quizás, si ustedes revisan esto, aquí nosotros le damos otra simbología, ¿sí? Al módulo, el cual es la letra Rho, en tal caso, ¿sí? Pero bueno, nosotros en tal caso podríamos modificar esto en cuanto a simbología para que sea un poco más comprensible. Pero siempre que ustedes vean ese P, lo que está hablando, se está hablando del módulo de un vector, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que calcular? El coseno, ¿sí? Y el cero. Entonces, nosotros vamos a tener de que, por un lado, A va a ser igual a eso, ¿sí? Al coseno de tita, y B va a ser igual al, al seno de tita. Y bueno, nosotros ahí despejando A y B, vamos a obtener una expresión equivalente y la cual se va a llamar forma trigonométrica, que es lo que está aquí. ¿Sí? O sea, lo que está aquí es, si nosotros calculamos el coseno, ¿sí? Del ángulo tita, se formaría de esta manera. Si nosotros calculamos el seno del ángulo tita, quedaría expresado de esa manera. Nosotros, al despejar A y B, que son las componentes o parte de un número complejo, vamos a obtener una expresión equivalente. ¿Recuerdan o vieron lo que son razones trigonométricas? Seno, coseno y tangente. Sí, profe. Bien, nosotros tenemos, creo que yo les había dejado la primera clase, sí, Socatoa les había explicado. Bien, el coseno
nosotros vamos a tener que se define como cateto adyacente, ¿sí? Sobre hipotenusa. Si nosotros estamos aquí en el ángulo θ, ¿sí? Esto sería el cateto adyacente, y bueno, obviamente esto sería la hipotenusa. Por lo tanto, el coseno de θ queda determinado como A sobre B. Perdón, A sobre ρ, que es lo que está aquí, ¿sí? Que no sería nada más y nada menos que la magnitud de esto, ¿sí? La magnitud del vector. Y en el caso del seno, se define como cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? O sea que me quedaría B sobre ρ, B sobre la magnitud, ¿sí? Del número complejo. Al despejar, repito, ¿sí? Al despejar A y B y reemplazando en la forma binómica, que es esto, ¿sí? En la forma binómica, reemplazando A y B, nosotros vamos a obtener una expresión equivalente y a esa expresión, ¿sí? Considerando a esa expresión, utilizando el módulo y el argumento, lo vamos a llamar forma trigonométrica. Por eso adquiere ese nombre, ¿sí? Trigonométrica, porque está en base a su módulo y a su argumento. Y nosotros vamos a tener de que muchas veces, que es lo que está aquí, vamos a tener de que a esta expresión también se la llama forma polar, ¿sí? Pero en tal caso la forma polar se la escribe de esta manera, ¿sí? Como está ahí, en forma de par ordenado. En forma de par ordenado, haciendo referencia de nuevo al módulo y al argumento. Y aquí nosotros vamos a tener de que podemos ir en un sentido o en otro, digamos, en el sentido de que yo al tener un número en expresión binómica, obviamente puedo ir a una expresión trigonométrica y a su vez, si tengo una expresión trigonométrica, puedo volver sí, a una expresión binómica. ¿Hasta ahora tienen alguna duda, chicos? No, profe. Bien, vamos al primer ejemplo. Me dice hallar la expresión trigonométrica de z sub 1 igual a 3 más 5i. Aquí en tal caso no tienen que temer, ya que ya saben cuánto vale pi, ¿sí? En tal caso yo lo que podría hacer es reformular el documento que tienen ustedes a disposición y cambiarlos por grados. Pero ya saben la equivalencia. Nosotros al calcular, ¿sí? El argumento, y usted, el Z1 se encuentra en que vamos a tener problemas, digamos, con respecto al cuadrante. No, porque está positivo. Claro, porque está en el primer cuadrante. Entonces nosotros al calcular Perfecto. el argumento me da pi sobre 3, que pi sobre 3 es 60 grados. ¿Por qué 60 grados? Hola, hola. Porque Porque, está dividido en tres, ¿me escuchan? Sí, porque porque a divide 180 lo dividimos en 180 en 3. 3. Claro. Bien. Entonces ahí en vez de un pi sobre 3, ustedes deberían imaginarse como que dice un 60 grados, ¿sí? Bien, entonces ya con ese 60 grados ya tenemos el argumento. Luego, ¿qué vamos a hacer? Calculamos el módulo, ¿sí? Bueno, entonces me quedaría 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, lo cual me da raíz cuadrada de 34. Calculo eso, me da 5,83. ¿Qué hago ahora? Armo mi número complejo, ¿sí? En forma trigonométrica, poniendo en primer lugar el módulo, ¿sí? Y siempre escribiendo coseno más y seno, ¿sí? Y aquí, ¿sí? Lo que vamos a hacer es reemplazar en esta parte el valor del argumento. Por lo tanto, en tal caso, con lo que ustedes deberían ver aquí sería 5,83, ¿sí? Coseno de 60 grados más
y seno de 60 grados. ¿Sí? Así quedaría expresado el número complejo. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el problema? El problema es lo que yo le dije, que nosotros vamos a tener que determinar bien el argumento, ya que si nosotros vamos, ¿sí?, al ejemplo 2, ¿en qué cuadrante se encuentra? El cuadrante 2. En el cuadrante 2, ¿sí? Bueno, aquí en tal caso yo podría hacer una equivalencia, o sea, tenemos 28 sobre 45, multiplicarlo por 180, lo cual me queda 112, ¿sí? Esto es 112. Todo esto que ustedes ven ahí es 112. Bien. Bien, y si está en el segundo cuadrante, lo que nosotros tenemos que hacer es esto, ¿sí? Aquí está para recordar. Lo que tenemos que hacer es eso. Al valor de 180, restarle el valor que nosotros obtengamos de aquí, siempre considerando al argumento como positivo, ¿sí? Luego calculamos el módulo, ¿sí? Y bueno, lo mismo que hicimos anteriormente, y de esa forma lo que vamos a hacer es armar nuestro número complejo en forma trigonométrica, que aquí en tal caso me quedaría como 2 por raíz cuadrada de 29, coseno de 112 grados, más y seno de 112 grados. ¿Sí? No sé si tienen alguna... otra cosa que tienen que tener en cuenta es este cuadrito que está aquí. Vieron de que el signo, digamos, de coseno y seno nunca cambió. O sea, aquí nunca hay un menos y aquí no hay un menos. ¿Lo ven? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ¿qué va a suceder? Si nosotros nos encontramos en el tercer cuadrante, en el tercero y el cuarto, vamos a cambiar ese signo por un menos, ¿sí? De igual forma, aquí debería ir un menos. Entonces, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué deberíamos cambiar aquí? Si estaba en el segundo cuadrante, tenemos que poner menos coseno. ¿Sí? Bien. Bien, bien, bien. Bueno, creo que eso sería todo por hoy, porque después lo que sigue es cómo hacer ese camino de regreso, ¿sí? El hecho de yo tener este número en forma trigonométrica, así, en esta forma, y volver a una expresión como esta, ¿sí? Eso sería lo que veríamos ya en la próxima clase. En tal caso, y bueno, vamos a practicar un poco más de esto, ¿sí? No sé si tiene alguna consulta o algo. Así pues. Yo, profe, porque me tuve que desconectar, la parte en la que volvemos a los cuadrantes, la que yo tengo que utilizar en el equivalente es la fórmula del cuadrante donde me encuentro. Claro, pero siempre este alfa que le aparece ahí es nuestro tita. Y siempre usted lo tiene que tomar al tita que usted obtenga como positivo. Porque si no, por Sí, ejemplo, ahí se le va a hacer una regla de signos y va a terminar sumando y le va a dar más de 180 cuando en realidad se encuentra en el segundo cuadrante. ¿Sí? sí, sí, esa parte la alcancé a entender. Esa era mi duda. Gracias, profe. Nada.